te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos reunidos y creemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Tenemos una palabra espectacular. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas y que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Hoy es un día especial. Cada vez que nos reunimos para compartir con la palabra del Señor, sabemos que nunca vamos a terminar igual a como empezamos. La palabra de Dios siempre trae algo nuevo a nuestras vidas, siempre trae una nueva revelación, siempre trae un nuevo conocimiento, siempre trae un nuevo fundamento, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 19, encontramos una de las palabras más poderosas del Nuevo Testamento y dice lo siguiente: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Después dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra poderes, contra autoridades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Me voy a detener en el versículo 12 porque durante mucho tiempo, como que esto se ha explicado que es un solo punto o un solo tópico, cuando en realidad hay varias cosas aquí que debemos entender. El apóstol Pablo dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor y pónganse toda la armadura de Dios. Estos son dos puntos separados, son dos puntos. Hay un punto allí que separa una idea de la otra. Durante mucho tiempo hemos hablado acerca de la armadura de Dios, pero hoy vamos a hablar acerca de la fortaleza espiritual. La Biblia dice claramente que antes de ir a una batalla, la gente, todo el que va a un ejército, inclusive gente que practica deporte. En estos días escuchaba la historia de un deportista con mucho talento, pero cuando lo vieron en su equipo, lo vieron que era un hombre delgado, extremadamente flaco, casi que desnutrido. Y le dijeron, no, usted no pisa una cancha de fútbol hasta que no se alimente, hasta que no se fortalezca, hasta que gane peso, hasta que gane masa muscular. Usted no puede ir a un campo de fútbol. Hace algunos años también con un deportista venezolano llegó a lo más alto en el básquetbol mundial, y cuando fue a su equipo también le dijeron, no, la cancha queda por la derecha, pero el comedor queda por la izquierda. Vaya primero al comedor, aliméntese, vamos a mandarlo a un nutricionista. Usted necesita fortalecerse para poder ir allá. En esa cancha hay un campo de batalla, hay gente grande, hay gente fuerte, hay gente que te va a pasar por encima, y si tú estás completamente desnutrido, flaco, raquítico, dirían en mi país, no vas a poder sobrevivir a un partido de eso. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que está débil espiritualmente, hay mucha gente que no se ha fortalecido espiritualmente, hay mucha gente que ha ido a batallas sin estar fortalecidos espiritualmente y han salido mal parados. Se habla mucho de guerra espiritual, y el apóstol Pablo enseña una cosa tremenda, porque él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Él no dice, y no tenemos lucha contra los seres humanos, dice la otra versión, pero él no te dice a ti que, bueno, vamos a entrar en batalla. Él da por hecho que estamos en medio de una batalla. Y si no te habías dado cuenta, déjame recordártelo, o déjame decírtelo, o déjame informártelo, te guste o no te guste, tú y yo estamos en medio de una batalla espiritual. Yo he escuchado gente cristiana decir cosas como que, bueno, yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Yo no me meto en sus temas, yo no lo reprendo, yo no peleo con él y él no pelea conmigo. Esos son algunos de esos engaños o de esas cosas extrañas que a veces se ha metido en la cabeza y en la idea de muchos creyentes. La Biblia dice que primero debes fortalecerte espiritualmente y luego debes ponerte la armadura de Dios. Ambos puntos son esenciales, ambos puntos son importantes, ambos puntos son parte de una guerra espiritual. Estamos en medio de una lucha espiritual. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo mejor es estar apercibido, lo mejor es entender. Estamos en medio de una lucha espiritual. Pero ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? La Biblia dice desde el antiguo pacto, del Antiguo Testamento, por ejemplo, dice que cuando David hablaban el grupo de seguidores que tenía, hablaba de apedrearlo, de castigarlo por unos robos que había habido, porque un descuido que cometieron, y le echaron toda la culpa a David. La Biblia dice que David se fortaleció en el Señor. En los momentos difíciles,
Y en todo momento nosotros debemos fortalecernos en Él. Señor, uno de mis versículos favoritos en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es nuestra fortaleza. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. No dice algunas cosas, no dice en los días buenos, no dice en los días más o menos, no, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos días que ha avanzado tanto la tecnología, todos los objetos electrónicos, todos los aparatos electrónicos son recargables. Usamos un teléfono y puede ser el más lujoso, el más caro, el de última generación, el que acaba de salir el día de ayer al mercado. No importa, todos esos equipos tienen que recargarse porque si no, si pasan ya cierto tiempo sin una recarga eléctrica, ellos van a perder toda funcionabilidad. Asimismo pasa en la vida del cristiano. Hay muchos cristianos que no están fortalecidos, hay muchos cristianos que no se están llenando de esa presencia del Señor y tienen todos los dones y tienen todos los talentos y tienen todo para triunfar, pero están viviendo en derrota. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es especialista en cosas extrañas. Conocemos por las matemáticas que todo lo que se multiplica por 0 es igual a 0. Pero en Dios hasta eso cambia, en Dios hasta las matemáticas cambian porque dice que Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, al que está tirado, abatido, al que llegó al final, el que no tiene absolutamente nada. A ese mismo Dios es capaz de multiplicarle ese nada en cosas poderosas, en cosas grandes, en una fuerza totalmente sobrenatural. El mismo Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo o que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La fortaleza del creyente viene del Señor. En estos días alguien me preguntaba acerca de las elecciones, que si estaba satisfecho, que si estaba contento con el presidente que había ganado. Y yo le decía, mi confianza está puesta en el Señor. Mi fortaleza viene del Señor. Mi bendición viene del Señor. Mi futuro depende del Señor. Vimos y existen en estas redes sociales videos de gente cayendo en depresión, cayendo en desánimo. Algunas se raparon el cabello, lloraron, se cayeron al piso completamente desanimados porque la persona que ellos no querían había ganado una elección. Y así es el ser humano. La fortaleza depende de las circunstancias, depende de lo que me digan, depende de lo que tenga. Algunos dependen del precio del Bitcoin o del precio del dólar o del precio del oro, de las acciones, de la bolsa. Mi fortaleza viene del Señor, porque todo lo demás cambia, todo lo demás es circunstancial, todo lo demás es momentáneo, todo lo demás es pasajero. El único que permanece para siempre es el Señor. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vemos que comienza diciendo los que esperan en el Señor o los que esperan en Jehová. Y aquí es donde te puedo hacer una pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿O en quién estás confiando? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás fortaleciendo? ¿O qué te está quitando la fuerza? Que es uno de los temas o el siguiente punto del que vamos a hablar. Dice que levantarán alas como las águilas. Las águilas vuelan alto, tienen una visión tremenda, son imponentes, son unas aves majestuosas. Y Dios nos compara con ella. Dice que correrán y no se cansarán. Hay mucha gente cansada. Hay mucha gente extenuada. Hablamos de cristianos que practican todas las actividades habidas y por haber. Van a una iglesia o van a un templo o van a una congregación de lunes a domingo. Pero no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para tener intimidad con Dios. No tienen tiempo para estar a solas con Dios. Hay gente que se vuelve amargada, que se vuelve religiosa. Gente fatigada, gente que comienza hablar malas palabras porque resulta que no se están fortaleciendo en el Señor. Dice los que esperan en el Señor. Hay gente que se desanimó porque el pastor le dijo o porque el pastor no le dijo.
porque a otro lo nombraron y yo esperaba que me nombraran a mí, o a otro le dieron un ascenso en el trabajo y yo esperaba ser el nuevo jefe, o yo esperaba ser el nuevo vendedor, yo esperaba en el sistema de este mundo. Pero dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué estás esperando? Ahora hay cosas que se están comiendo, que están minando el poder espiritual del cristiano. Lamentablemente debemos reconocer que no todos los creyentes están viviendo en victoria, no todos están ganando las batallas. Vemos cada vez más gente entregando los ministerios, matrimonios fracasando, gente que ya no se congrega, hay gente que ve ahora todo es malo, todo es queja y no tienen un gozo, esa fortaleza de parte del Señor. ¿Qué cosas minan o qué cosas restan la fortaleza espiritual del creyente? Primero, entregarse a demasiadas obras espirituales o cosas espirituales. Hay mucho activismo, hay mucho por hacer, hay mucho que emprender, hay iglesias que son sumamente activas, de activismo, pero no de relación. Pierdes la relación, pierdes la intimidad con Dios. Hay gente que está cansada, que va a una congregación y sube las escaleras como con la última gota de fuerza. No pueden más con tanta actividad y no se toman un descanso, no tienen tiempo para celebrar, todo es trabajo, trabajar y trabajar. Se les ha metido en la cabeza que somos esclavos, que somos siervos inútiles y toman un solo versículo de la Biblia como una gran verdad. Malas conversaciones. La Biblia dice que tengamos mucho cuidado. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías tienen malas conversaciones. Debemos aprender con quién hablamos, debemos aprender a quién le prestamos nuestros oídos, debemos aprender dónde nos metemos. El Señor Jesús tenía, como todos sabemos, hasta lo criticaba porque se sentaba con los publicanos, con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas. Y era un tiempo de evangelizar, era un tiempo de ganar a la gente. Pero él tenía su círculo íntimo, tenía al apóstol Pedro, tenía otros con los que tenía más confianza. Él andaba con su grupo de discípulos para arriba y para abajo y tenía tiempos y noches interminables a solas con el Señor. Las malas palabras, las malas conversaciones arrebatan nuestra fortaleza espiritual. Argumentos, debates y riñas. Y como dice esta palabra, no tenemos lucha contra seres humanos, pero entonces tenemos gente metido en polémicas, en peleas, criticando. Cualquier cantidad de videos te puedes encontrar en las redes sociales, criticando lo que dijo el pastor criticando lo que dijo el otro apóstol, criticando al que no piensa igual que yo. Mucho cuidado, no entres en esas peleas, en esos argumentos, en esas riñas inútiles que lo que hacen es restar fuerza, lo que hacen es dividir y lo que hacen es traer tropiezo a la gente que no conoce. La pereza. La pereza es una de las cosas que nos roba la fortaleza espiritual. La pereza, la dejadez, el postergar, el procrastinar, el dejar las cosas para después, para mañana, el no ser diligente. Mucho cuidado. Hay gente que tiene pereza espiritual, que dice después lo hago, después oro, después ayuno, después voy a la iglesia y siempre es después. La pereza resta la fortaleza espiritual. Mucho tiempo con la compañía equivocada. Qué importante es administrar bien el tiempo, qué importante es saber con qué persona pasamos la mayoría del tiempo. Es inevitable que la gente con la que trabajamos, la mayoría de nosotros no trabaja en una iglesia, en un ministerio, trabajamos en una compañía, trabajamos en una empresa secular, por usar esa palabra, pero nosotros tenemos que saber, particularmente puedo testificar que uno puede ser luz en el mundo y a su vez guardarse de esos factores que están afectando a la gente. Veo a mis compañeros de trabajo, algunos me los he ganado para el Señor y ellos se comparten chistes, se comparten videos fuera de tono, pero ellos no lo comparten conmigo y tampoco me quita el sueño. No pretendo hacerme el más popular, el más famoso, el que le va a agradar a todos. Yo debo entender que como cristiano muchas veces debo
entender que no voy a ser aceptado, que no todo el mundo me va a amar, no todo el mundo me va a querer, no todo el mundo me va a decir las mejores cosas. Pero yo debo entender que hay cosas que no son necesarias. La Biblia dice que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Entonces muchas veces preguntamos, ¿esto es bueno o esto es malo? Debería más bien preguntar si esto me conviene o no me conviene. Mucha plática necia y chistes de doble sentido. Gente que dice ser creyente, tú los escuchas con chistes de doble sentido, con algún lenguaje obsceno, doble sentido, insinuaciones sexuales, insinuaciones homosexuales, insinuaciones de engaño, de trampas, de juegos, de palabras. Mucho cuidado con las palabras de nuestra boca. No puedo por un lado entonces bendecir a Dios y por el otro entonces andar hablando ese tipo de cosas. El amor al dinero. El amor al dinero es el origen de todos los males, dice la Biblia. El amor al dinero se ve dentro de las congregaciones, se ve dentro de los que dicen ser creyentes. Obviamente se ve en el sistema de este mundo, donde la gente deja todo, absolutamente todo por dinero. Pero el dinero, detrás del dinero hay un espíritu. No nos vamos a meter muy profundo con eso, pero no puedes perseguir eso como una meta en tu vida. Debes entender que eso es una añadidura, es algo que Dios da, es algo que Dios te entrega, es algo que Dios pone delante de ti cuando tú te encargas de los negocios. El Señor Jesús dijo, no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo creo en el Dios que bendice, en el Dios que prospera, en el Dios que derrama bendiciones hasta que sobra y abunde, y el Dios para el cual el dinero no puede ser una competencia. El mismo Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecer al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es el único lugar en toda la Biblia donde Dios o el Señor se pone de tú a tú, de cara a cara con algo o con alguien. Y el amor al dinero está haciendo que mucha gente pierda la conexión con Dios, pierda la comunión con Dios, pierda esa fortaleza espiritual. Un deseo por respeto e imagen. Tenemos muchas caretas, tenemos mucha gente que tiene una imagen. Hay una imagen, y sobre todo dentro de muchos creyentes tenemos imágenes muy espirituales, imágenes muy bonitas, pero cuando tú vas a su casa, cuando tú revisas las finanzas, cuando tú revisas cómo está el matrimonio, como cuando tú revisas cómo está la relación con los hijos, o cuando tú revisas cómo son puertas adentro, son todo lo contrario. Qué difícil es mantener una imagen o mantener una carátula las 24 horas del día, mantener una careta o una fachada. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, hipócrita. El hipócrita era una persona que representaba como una especie de obra de teatro, que se ponía una careta para mostrar algo o algún personaje que no era el mismo. Y así hay mucha gente que dice ser creyente, con imágenes, que parecen muy respetables, que parecen muy inteligentes, que parecen muy bondadosos, que parecen muy dadores, que parecen muy fieles, que parecen muy amorosos, pero todo es una imagen. Y eso desgasta, eso resta la fuerza, eso mina tu fuerza. Tratar de aparentar algo que no eres, tratar de engañar a todo el mundo, tratar de caerle bien a todo el mundo, tratar de ser el súper espiritual, el que dice cosas como, bueno, aquí estamos esperando el día malo a ver qué se siente. No, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, todos vamos a tener momentos, todos vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Un yugo desigual con un no creyente. Si hay algo que quita la fuerza espiritual, si hay algo que te va a garantizar una derrota, así no la quieras, es unirte en yugo desigual. Pero se habla del yugo desigual cuando entramos en noviazgo, cuando entramos en matrimonio, pero el yugo desigual también se aplica a las sociedades. También se aplica a quién es mi socio, quién es la persona con la que voy a montar esa empresa o voy a emprender este proyecto. Si esa persona no es creyente, déjame decirte, tú vas a tener una idea y él va a tener otra. Y te vas a pasar muchísimo tiempo tratando de convencer a esa persona de lo que dice la palabra, y esa persona va a tratar a invertir la misma cantidad de tiempo en convencerte a ti de lo que él piensa, de lo que él anhela, de lo que él conoce, de lo que él sabe, y te va a decir cosas como no seas tan religioso, no seas tan radical, no seas de esa manera, así también se puede. Y entonces esa lucha
de estar todo el tiempo con una persona no creyente compartiendo tantas horas de tu día y tanto de tu tiempo hace que te pierdas la fortaleza espiritual. El siguiente punto que resta la fortaleza espiritual es el entretenimiento no piadoso. Nosotros nos podemos entretener, podemos ver televisión, podemos ir a un cine, podemos ver un espectáculo, podemos ir a compartir, pero hay cosas que tú no puedes ver. Y si tú no tienes la sabiduría, la revelación de Dios para poder decir que no a ciertas cosas, déjame decirte, estás en problema. Anoche mismo mi esposa y yo estábamos tratando de ver una película y empezamos a ver la primera y la quitamos a los 5 minutos y empezamos a ver la segunda y la quitamos a los 5 minutos y la tercera también la quitamos porque el mensaje era un mensaje inadecuado, obsceno, no grosero, que simplemente no edificaba, y terminamos viendo o comenzamos a ver nuevamente una serie que ya habíamos visto hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que yo veo, que lo que yo escucho, tiene mucho que ver con mi vida espiritual. Me puede fortalecer o me puede debilitar, me puede levantar o me puede hacer caer. Me puede dar una buena idea o puede traer malas ideas a mi vida. Puedo abrir puertas al enemigo con las cosas que veo. Nosotros los hombres tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vemos. El hombre le entra el pecado por la vista, el hombre mira con codicia, el hombre mira con un deseo sexual y eso se puede volver algo desmedido, se puede volver en tu contra. Puedes ver de repente una pequeña imagen, luego una imagen un poco más amplia o más explícita y sin darte cuenta vas a caer en pornografía y sin darte cuenta vas a caer en la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque abriste una puerta que te chupó la fuerza, que te restó la fuerza, que te debilitó a través de un entretenimiento que no edificaba. A lo largo de 22 años sirviendo al Señor he escuchado cosas tremendas. Cristianos que se conocen todas las historias de narcos, todas las historias de mafia, y tú los escuchas hablar, se las sabes, y yo me pregunto, Dios mío, ¿cuánto tiempo has invertido en esto? ¿Cuánto tiempo has invertido allí? ¿Qué mensaje te enseña? Que mataron a este, que mataron al otro, que a este le cortaron la cabeza, que la mujer se acostó con dos, que estos hicieron tal trampa, que llevaron un cargamento de drogas al otro lugar, y así pueden pasarse horas y horas, y tú dices, wow, ¿en qué momento? Y te digo una cosa, cada uno de nosotros va a cosechar lo que ha sembrado. La Biblia dice claramente, no se engañen. Cada uno de nosotros cosecha lo que siembra. Simplemente te damos una advertencia, simplemente te damos una enseñanza, te damos una palabra, pero cada quien decide lo que toma o lo que acepta. Pero déjame decirte algo, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vemos gente que se puede pasar 8 horas, 10 horas viendo series de televisión, pero no tiene tiempo para orar. O su única oración es, gracias Señor por estos alimentos, bendícelo en el nombre de Jesús y ra. Oh Señor, en las mañanas un par de minutos o en la noche antes de acostarse, invertimos horas y horas de nuestro tiempo en cosas que no edifican. Una actitud equivocada. Una actitud equivocada es una de las cosas que más nos hace perder la fuerza espiritual. Es una de las cosas que más nos debilita. Gente que tiene una mala actitud, que todos los demás son los culpables, que todos los demás son malos, que yo me lo merezco, que yo soy el único, mi tiempo es lo más importante. Gente que quiere pasar por encima de todo el mundo porque la actitud es arrogante, porque la actitud es soberbia, porque la actitud es de superioridad, cuando resulta que nosotros debemos tener la misma actitud que Cristo, quien se hizo humilde, quien aprendió obediencia, que aprendió la humildad porque bajó de su posición en el cielo para caminar y estar aquí en medio de nosotros. Y por último, dudar de la palabra del Señor. Nosotros podemos tener dudas de cualquier cosa en el sistema, lo que se refiere al sistema de este mundo, pero en referencia a la palabra del Señor yo no puedo tener ninguna duda. La palabra del Señor no miente, no cambia. La palabra del Señor es nuestra base, es nuestro fundamento, es nuestro combustible, es de lo que nosotros nos alimentamos. El Señor Jesús dijo claramente cuando discutió, cuando fue tentado por el diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale
de Dios. Y nosotros no podemos dudar de la palabra. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Cuál fue el engaño del enemigo? Los hizo dudar. Y el enemigo es muy astuto, pero siempre repite las mismas artimañas, siempre repite los mismos engaños. Entonces le dice a Eva, ¿con qué Dios dijo? Y entonces Eva entra en una discusión, Eva entra en un debate, en un argumento, pero ya le habían metido el engaño, el anzuelo, la artimaña o la trampa, con que Dios dijo. Y cada vez que nosotros dudamos de la palabra del Señor, nosotros perdemos fortaleza espiritual, nosotros nos debilitamos espiritualmente, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y lo hemos hecho conforme a lo que dice su palabra. Efesios 6, capítulo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hay gente que tiene un evangelio muy light, muy suave, muy motivacional, de todo lo puedes, de todo lo logras, tú eres un hombre exitoso, tú eres una maravilla, a ti no te hace falta nada, tú eres el hombre perfecto, tú lo vas a alcanzar absolutamente todo, pero la Biblia dice claramente que todos vamos a tener un día malo, todos vamos a tener algún problema, alguna dificultad, y si no estamos preparados para eso, si no nos hemos fortalecido espiritualmente y no nos hemos puesto la armadura de Dios, no vamos a poder resistir hasta el fin con firmeza. Como te dije al principio, te lo vuelvo a repetir, así no lo entendamos, así no nos guste, así nos parezca que esto es hasta injusto o ilógico o irracional, estamos en medio de una batalla espiritual. Pero tu batalla no es con tu esposa, tu batalla no es con tus hijos, tu batalla no es contra tu jefe o contra tu vecino, tu batalla no es contra el que va manejando el otro auto, tu batalla no es contra el presidente, tu batalla es espiritual. Este mundo, te tengo una mala noticia y una buena. En estos días mi jefe me dijo algo así como, te tengo una noticia buena y una mala. Y yo digo, bueno, dime la mala para salir de eso de una vez. La mala noticia es que estamos en medio de una batalla espiritual. Todos los días estamos rodeados espiritualmente. Hay un mundo que no vemos, que no discernimos, que no entendemos. Estamos tan ocupados en las cosas del día a día, en cómo sobrevivir, que se nos olvida que hay un mundo espiritual. Uno de los pasajes que respalda esta afirmación es cuando un gran ejército rodea la casa del profeta Eliseo y de su siervo Giezi. Y entonces el siervo Giezi se preocupa, está que llora, está que se cae, está desanimado porque un gran ejército sirio había rodeado la casa del profeta. Y el profeta simplemente lo mira y ora al Señor y dice, Padre, yo te pido que le abras los ojos del entendimiento a este siervo mío para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Dice que en ese momento el velo espiritual se le quitó y él pudo ver cómo había todo un ejército angelical alrededor de su casa. La buena noticia es que todo ese gran ejército enemigo, todos esos principados, todas esas potestades, todos esos gobernadores de tinieblas y todos los demonios de alto, de bajo, de mediano rango, de Satanás para abajo, todos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que fueron despojados. Ese es un término de guerra, es un término militar, es un término que aparece en la Biblia. Los despojos es quitarle hasta lo último, dejarlo sin absolutamente nada. Cuando un ejército vencía a otro, cuando tomaban una ciudad, entonces ellos venían y los despojaban, les quitaban todas las cosas de valor, les quitaban las armas, les quitaban las riquezas, le quitaban el oro, la plata, todo lo que tenía valor, los dejaban sin nada. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con el enemigo, eso fue lo que hizo el Señor Jesús con el adversario, con el ejército enemigo, los despojó, triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Cuando un rey vencía a otros, cuando un rey vencía a uno, dos o tres o todos los reyes que sean, los amarraban y entraban a la ciudad triunfante y venían estos hombres, estos reyes perdedores humillados, a veces desnudos, descalzos. Y venía un rey, el ganador venía montado en su corcel, en su caballo, en su carruaje y entraba de primero. La gente lo aplaudía, la gente le decía cosas bonitas y se burlaban de los otros y veían a los otros con cara de perdedor. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con el
ejército enemigo. Los venció, los desnudó, los despojó, los humilló, los dejó sin nada, los dejó sin fuerza y nos dio a nosotros, a su iglesia, la capacidad, el poder y la autoridad de vencer sobre todo ataque del enemigo. El versículo 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Todas las cosas que podamos pasar en este mundo son nada en comparación a la gloria venidera, a la gloria futura que nos espera. Ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. El mismo apóstol Pablo le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le dijo, muerte, tú no tienes ni siquiera autoridad sobre mí. Me voy a ir el día que el Señor lo decida y me voy a un lugar mejor. Me voy a disfrutar de la vida eterna. Me voy a disfrutar de cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice que la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y quiero terminar con esto porque el tiempo nos ha ido avanzado. Es un tema bien interesante que vamos a seguir profundizando la semana que viene. Todas las partes de la armadura son defensivas menos una, que es la palabra del Señor, que la Biblia dice que es la espada del Espíritu. La espada es un arma de ataque, mientras que todo lo demás eran armas defensivas. Y parece que a muchos se les ha olvidado, por no conocer la palabra, de usar esa espada, de hablarle al enemigo, de declarar la victoria, de conocer las promesas de parte del Señor y declararlas sobre cualquier adversidad o cualquier ataque del enemigo. Tenemos mucha gente resistiendo. Se habla de resiliencia, se habla de resistir, se habla de perseverar, de humillarnos delante del Señor, y todo eso está bien. Podemos resistir los ataques del enemigo. La Biblia dice que resistamos al diablo y que Él, nos aferremos a Dios y que Él huirá de nosotros. Pero la Biblia habla de la espada, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que tener siempre una palabra en nuestra boca, pero si no estamos en comunión con el Espíritu Santo, es como el hombre que va a pagar con una tarjeta de débito y no tiene fondos, y aunque la pase, aunque ponga la clave y aunque le diga a la persona, úsala, eso no va a pasar absolutamente nada porque no tiene fondo. Y así hay mucha gente que no tiene nada en el fondo, que no se ha fortalecido, que no lee la palabra, que no la estudia, que no se congrega, que no forma parte de un grupo, que no tiene amigos, que no tiene pastores, que no tiene un mentor, que no tiene un líder, que no tiene alguien que lo ayude, y están como solitarios. Me gusta cocinar, particularmente los fines de semana, hacemos una parrilla, un barbecue, le dicen en este país, pero cuando tú tienes un montón de carbón así unido, la llama está intensa, la llama está fuerte, pero de repente te descuidas y hubo alguna briqueta, algún pedazo de carbón que cayó aparte, y al rato tú ves como el fuego sigue encendido en el centro, en el núcleo, pero aquel que se apartó, aquel que se alejó, se empieza a enfriar, empieza a perder el calor, la pasión, la fortaleza, y se empieza a perder el sentido. Y así hay muchos como cristianos, llevando palos, apartados, desanimados, abatidos. Pero déjame decirte, a través de esta palabra, fortalécete en el Señor, porque Dios tiene nuevas oportunidades para ti. Tú y yo tenemos que estar preparados para la batalla. Tú y yo tenemos que entender que nos guste o no nos guste, estamos en medio de una batalla, pero Dios ya nos ha dado la victoria. Usted forma parte de un ejército, pero no de cualquier ejército, de un ejército ganador, de un ejército victorioso, de un ejército que tiene un rey de reyes y un señor de señores que ya venció de una vez y para siempre, y comparte esa victoria con nosotros. Quiero que oremos porque comienza diciendo el apóstol Pablo, por último, fortalézcase con el gran poder del Señor y pónganse toda la armadura de Dios. Pero preparando esta palabra, pude entender, pude discernir que hay mucha gente debilitada, que hay mucha gente ocupada, hay mucha gente entretenida, hay mucha gente desanimada, hay mucha gente que débil espiritualmente porque no se han fortalecido en el Señor. Él es mi fortaleza. Hay términos que de repente no tienen para nosotros mucho significado, no lo entendemos porque está escrito en un lenguaje bíblico. Cuando la Biblia dice el Señor es mi roca, mi castillo,
mi fortaleza. Estamos hablando acerca de los reyes de la época. Estamos hablando de la forma como se construían las murallas, con piedras, con rocas. Los castillos eran los lugares donde los reyes se refugiaban, gobernaban, ejercían el control de la nación. Pero para nosotros eso no tiene a veces mucho significado, pero debes fortalecerte en el Señor. Evita todas esas prácticas, evita todas esas cosas que te están debilitando, que te están robando la fuerza, que no te permiten avanzar, que te tienen estancado. Todo depende de ti, todo depende de las acciones que tú tomes, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Oramos, quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es vida y es espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, tu palabra dice que no temamos porque tú estás con nosotros, que no desmayemos porque tú eres nuestro Dios, que nos da la fortaleza. Padre, necesitamos esa fortaleza. Necesitamos esa llenura espiritual, necesitamos retomar la conexión contigo, necesitamos retomar lo más importante. Necesitamos de tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, porque tú dijiste bien claro que separados de ti nada podemos hacer. Queremos pedirte perdón, Señor, por aquellas cosas, por aquellas prácticas, por cualquier descuido, cualquier pereza, Señor, cualquier acción que de manera intencional o de manera que no intencional hicimos, que nos apartó de ti, que nos apartó de tu presencia, que nos debilitó, que nos ha robado la fuerza, que nos ha postrado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos levantes, que nos sostengas, Señor, porque tú das fuerza al cansado. Reconocemos delante de ti el cansancio, el desánimo. Reconocemos delante de ti la aflicción, Señor. Reconocemos delante de ti que no tenemos fuerzas en este momento. Pero que creemos en tu palabra, Señor, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo declaro que tú multiplicas las fuerzas, Señor, de todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, los que estamos aquí reunidos, porque nuestra fortaleza viene del Señor y somos más que vencedores por aquel que nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy tomamos tu palabra, tomamos tus promesas, Señor, porque todas tus promesas son sí en Cristo, Señor. Te bendecimos, te amamos y te adoramos, Señor, y declaramos que el largo camino nos resta, Señor, y que tú nos levantarás como las águilas, que correremos y no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos, porque tú estás con nosotros todos los días. Nos volvemos a ti, Señor, y sabiendo que tú te vuelves a nosotros, Señor, nos humillamos delante de ti, sabiendo que tú nos rechazas un corazón contrito y humillado. Señor, gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros todos los días. Te necesitamos, tú eres la fuerza, tú eres la fuente de nuestra fortaleza, tú eres la fuente de nuestra bendición, tú eres la fuente que nos llena y nos da todo lo que necesitamos para poder transitar, Señor, esta vida espiritual con éxito y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.